Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Cristian Alexander Ordóñez, hago parte del grupo 54 del curso de microbiología de suelos y en este video sustentaré las tres primeras interrogantes de reconocer la microbiología y las contribuciones a la agricultura sostenible. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es una ciencia que investiga el funcionamiento de las formas de vida microscópicas, especialmente las bacterias. Asimismo, se encarga de estudiar cómo surgieron los microorganismos y por qué evolucionaron las células microbianas. La microbiología como ciencia básica y aplicada estudia las células microbianas para comprender el origen de la vida y la evolución de la misma. Eh, Asimismo, encabeza avances científicos de gran importancia en los campos de la medicina, la agronomía y la industria. Principales diferencias entre los microorganismos procariotas y eucariotas. Las células procariotas, como las bacterias, son claramente células mucho más sencillas que las eucariotas. Eh, pues formas de vida complejas como los animales, las plantas e incluso los protistas y los hongos se conforman en su mayoría por microorganismos eucariotas. Estos poseen estructuras citoplasmáticas complejas llamadas organulos. Eh, Esa pues constituye la principal diferencia entre los microorganismos procariotas, además de que entre esos organulos se encuentra una estructura llamada núcleo, que, se, que, que encierra todo su material genético. Las procariotas pues no contienen esa estructura, en su lugar pues tienen su material genético desenrollado en una estructura llamada nucleoide. ¿Sí? Las eucariotas también poseen organulos que se dedican al metabolismo energético de las células, como son el citoplasma el- y los cloroplastos, perdón, las mitocondrias y los cloroplastos. Microorganismos que comprenden los eucariotas y los procariotas. Bueno, con base a los eventos evolutivos que ocurrieron, se pueden distinguir tres linajes de células microbianas: las bacterias, las archae y las eucaria. Estos linajes reciben el nombre de dominios. ¿Mm? Realizar un estudio filogenético de los microorganismos no fue posible sino hasta hace 40 años, cuando se desarrolló la tecnología para estudiar el ARN ribosómico de los microorganismos, de la célula. Fue entonces que se pudo desarrollar el siguiente árbol filogenético de los microorganismos, encontrando las procariotas, y en los cuales se centran los linajes Bacteria y Archaea, y los eucariotas, en los cuales se ubica el dominio de las eucaria. ¿Sí? Las eucarias comprenden los macroorganismos como los animales, hongos y las plantas, y otros de menor complejidad. Las archae comprenden las creonachiotas y las eurachaotas, dentro de los cuales tenemos los siguientes individuos. Pueden observar acá. Y las bacterias, pues son todas aquellas presentes en distintos ambientes. Bueno, con esto concluye mi sustentación. Los dejo entonces con el compañero que sustentará las interrogantes 4, 5 y 6. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Albert Gustavo Salazar, me encuentro matriculado en el programa de agronomía en el CEAD de Acasías y esta es la exposición de la tarea número 0 del curso de
microbiología de los suelos. El tema que traigo es sobre las propiedades de las células microbianas. Una de las propiedades de la célula microbiana es la del metabolismo, que consiste en la captura y transformación de nutrientes, expulsando los desechos y conservando la energía que posteriormente será utilizada para el crecimiento de la población, que consiste en la creación de nuevas estructuras celulares a partir de la división celular iguales a sus antecesoras. Otra es la evolución, que según la necesidad del entorno o las necesidades que se presenten dentro de la población, algunas células después de la división celular tienen algunas mejoras secuenciales. Otra es la diferenciación que existe en medio de la población de algunas células que están especializadas, por ejemplo, en la especialidad del crecimiento de la población, o especializadas en supervivencia, o especializadas en la propagación, por ejemplo, en la creación de esporas para propagar esta población en otro medio más factible. La comunicación consiste en la capacidad que tienen de emitir y recibir mensajeros químicos con células de la misma especie o una especie diferente, intercambiando información del medio, disponibilidad de recursos, cambios en el entorno. Esta interacción les permite un intercambio genético, el cual es sumamente importante para factores como la evolución o la diferenciación. Pueden realizar el intercambio genético con células de la misma especie o una especie diferente. La motilidad es la capacidad de autopropulsarse a otros medios más factibles para la propagación de una población microbiana. ¿Qué factores controlan la abundancia de una población microbiana? Son dos: la disponibilidad de recursos o que les sirvan de alimento. Por ejemplo, una población, cuando el entorno en el que están no les ofrece demasiado alimento, mantienen su crecimiento al límite y lo más reducido posible. Cuando la disponibilidad de recursos aumenta, el crecimiento de la población se vuelve exponencial. Al igual ocurre con las condiciones que determina el entorno, por ejemplo, la temperatura, el pH, como la acidez, si es demasiado alcalino. Asimismo, la población se mantiene reducida en su crecimiento, pero cuando estas condiciones se vuelven óptimas para aumentar la población, el crecimiento se vuelve exponencial. Debido a la capacidad de adaptación que tienen los microorganismos, algunos se han adaptado demasiado a determinados medios y solo se encuentran en esos medios. Por ejemplo, las fumarolas solo se encuentran en las hipermetofilas solo se encuentran en las fumarolas submarinas en temperaturas establecidas entre los 90 grados y los 122 grados. Otros, como los microorganismos aerobios, solo se desarrollan en presencia del oxígeno. Los anaerobios solo se desarrollan cuando no hay oxígeno. Esto debido a que se han adaptado demasiado a determinado medio, que solo pueden vivir en ese medio y en determinadas condiciones. Muchísimas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Joana Olivares. Soy estudiante de agronomía de la UNAD. A continuación voy a responder 3 preguntas. La primera es: ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Entonces, las bacterias se clasifican de acuerdo a su forma en 4 grupos. Están los cocos, que tienen forma esférica, los bacilos, que tienen forma de bastón, los espirolos y espiroquetas, que tienen forma de espiral, y los vibriones, que tienen forma de coma. Esto lo pueden apreciar aquí como están en las fotos. Dando respuesta a cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a sus agrupaciones, encontramos que hay 3 grupos, que son los cocos, los bacilos y otras agrupaciones. Entonces, entre los cocos encontramos los diplococos, estreptococos, las tetradas, las arcinas y los estafilococos. En los bacilos encontramos los diplobacilos, los estreptobacilos, y entre otras agrupaciones encontramos las que se encuentran en B, en empalizada o en letras chinas. La segunda pregunta es: ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Bueno, los microorganismos los encontramos en todas partes: en el aire, en el agua, en la tierra, los animales, las plantas, incluso nosotros, los seres humanos, tenemos microorganismos. La tercera pregunta es: ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, esto es una pregunta. La agricultura se beneficia de los microorganismos a sabiendas de que los microorganismos cumplen una función muy importante en el planeta,
Tanto así que podemos decir que si no hubieran microorganismos no existiría la vida. Los microorganismos son los que descomponen material orgánico e inorgánico, dan aireación al suelo, realizan el proceso de mineralización. Entonces hay un sinfín. Ayudamos a regenerar los suelos muertos, a arreglarlos. Entonces encontramos microorganismos buenos, microorganismos malos. Y para cada una hay una función, cada uno cumple una función, todos cumplen una función. Entonces esas son las respuestas. Gracias. Profe y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Albeiro Urbina Sandoval, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, inscrito en el CEAT Acacias. Para este caso desarrollaré unos interrogantes correspondientes a la tarea 0 del curso de microbiología. Empezaremos en definir por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo. Entonces decimos que según la Academia Americana de Microbiología, define a la biorremediación como la utilización de organismos vivos para eliminar o reducir unos riesgos presentes en el medio ambiente. Estos riesgos pues van a ser unos resultantes de la acumulación de compuestos químicos, tóxicos y de otros residuos peligrosos. ¿Qué nos permite la biorremediación? Nos permite desintoxicar los suelos a raíz de la adición de unos elementos biológicos, microorganismos, que van a atacar de manera directa a los componentes y los van a degradar, convirtiéndolos en formas de menor riesgo. Van a eliminar los metales pesados. Esto nos va a permitir pues una demanda de menor cantidad de recursos, porque no vamos a necesitar maquinaria especializada para desarrollar este tipo de actividad, y vamos a causar una perturbación mínima en la zona de acción. No va a ser necesario de pronto remover el área que está afectada, sino se va a permitir trabajar en el mismo lugar en campo. Se efectúa pues, como lo decíamos, a través de operaciones muy mínimas. Me preguntan qué estrategia de biorremediación de las que podemos encontrar pues me llama más la atención y por qué. Para este caso tomé la bioestimulación, teniendo en cuenta que es la complementación del medio en el cual se encuentran los microorganismos. Ya tenemos unos microorganismos presentes en el terreno. Lo que vamos a hacer es potencializar con elementos que contribuyan al crecimiento microbiano y así aumentar la población de microorganismos. No vamos a utilizar microorganismos exógenos, vamos a utilizar microorganismos autóctonos del ambiente. Lo que vamos a hacer es potencializar estos microorganismos. Esta es la parte que me llama la atención, que no vamos a impactar el ambiente con otros tipos de microorganismos que puedan generar de pronto otras acciones, sino vamos a impulsar la acción de los microorganismos que ya son propios de los ecosistemas presentes. Vamos a evitar pues la alteración de ese ecosistema. Recordemos que si agregamos otros microorganismos, el ecosistema en su conjunto se va a afectar. Me dicen, pues seleccione un microorganismo en la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo de la región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Para mi caso, pues yo provengo de una zona que es una zona cafetera donde el uso de fertilizantes, el uso de herbicidas es propio para desarrollar actividades como el control de malezas. Para este caso, en el área es muy utilizado la atraxina, que es un compuesto químico, un herbicida para el control de malezas, para evitar el deshierve. Lo que hace la atraxina es atacar a la planta, evitando que sus funciones fisiológicas se lleven a cabo hasta que la planta muere. ¿Qué sucede? Esa atraxina pues se filtra en el suelo, se acumula y se empiezan a producir contaminación del suelo. Es propensa a la filtración, por lo que es muy posible de que logre contaminar arroyos cercanos a las áreas donde se impacta con este herbicida. ¿Qué hace el Agrobacterium cleticera? Ataca los anillos
que están en la molécula de la atraxina, rompiéndolos. Entonces, cuando rompe estos anillos, lo que sucede es que inactiva, inhibe la acción prolongada de la herbicida y lo reduce a un componente menos peligroso. En este sentido, pues me permitiría solucionar el problema. Muchas gracias.